Al libro de Ageo. Cuando estaba platicando con el pastor Alfredo, me hizo mención de algo que prediqué aquí hace años, que no ubiqué muy bien, pero más o menos me dirigió. Y yo les invito que vean sus Biblias, el libro de Ageo, ¿está bien? El capítulo 2 y el versículo 9, ¿está bien? 2:9. Dice Dios por boca del profeta: la gloria postrera de esta casa será mayor que ¿qué? La primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por todo lo que tú has hecho aquí. Es increíble ver lo que tu mano extendida ha logrado. Padre, es hermoso ver lo que los corazones aquí de todos, es hermoso de ver lo que han logrado. Y Padre, bendice a tu pueblo. Y en estos tiempos yo pido, Padre, bendice a tu pueblo. Padre, ama a tu pueblo. Derrama en sí aprobación y amor sobre tu pueblo, porque este es un pueblo con lo cual te agradas, es un pueblo de lo cual te complaces. Y Padre, gracias por esto. Ahora yo te pido mucha gracia para poder predicar tu palabra, y en el nombre de Jesús te lo pido, amén. Yo creo, para poder entender bien esta palabra del Señor, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Yo creo, para entender esta palabra tenemos que entender algo de la historia de Israel. ¿Está bien? Entonces vamos a recorrer la cinta y vamos a platicar un poco de la historia de Israel. En el libro de Génesis, Dios llamó a un hombre que se llamaba Abraham. Y llamó a este hombre Abraham, queriendo hacer por medio de él a un pueblo, una nación que sería suyo. En ocasiones decimos que Israel es el pueblo escogido. Y yo digo sí y que no. Porque nos da la impresión que Dios miró a 100 naciones y dijo, bueno, de todos ellos voy a escoger a Israel. Israel sí, en un sentido es una nación escogida, pero realmente es una nación que fue creada. Es una nación que nació, porque Dios en sí escogió a Abraham, pero el plan en tomar a Abraham era de crear a través de él, o producir a través de él, una nación que podría ser un vehículo para lo que son los propósitos de Dios en la tierra. Y Dios le dijo a Abraham, vete de tu país, tu parentela, la casa de tu padre, a una tierra que yo te enseñaré. Y luego le dio como 7 promesas, que le iba a bendecir, le iba a multiplicar y tantas cosas. Y Abraham, al oír esto, se levanta y se va. Y al fin de cuentas sabemos que se fue a Canaán. Después de Abraham pues vino Isaac, después de Isaac vino Jacob. Luego de Jacob nacieron 12, y entonces uno de ellos, José, el penúltimo, ya en sí por los tratos de Dios sabemos que él fue vendido como esclavo y ¡pum!, ya lo mandaron a Egipto. Y ahí estaba él por mucho tiempo, pero lo que pasa es, ustedes saben, estando ahí, Dios comenzó a tratar con él y al fin de cuentas Dios lo elevó a lo que era la diestra de Faraón. Él llegó a ser el gobernador de Egipto. Bueno, Dios hizo esto porque Dios veía que iba a venir un gran hambre sobre la tierra.
y sabía que los israelitas, la casa de Jacob en Canaán, iban a ser afligidos por este gran hambre. Entonces Dios envió a José a Egipto en sí para preparar una salvación para ellos, ya para que cuando llegara el momento de la necesidad, que ya estuviera la mesa puesta, ¿entiendan? Entonces viene el gran hambre y al fin de cuentas José está colocado ahí a la diestra de Faraón en Egipto. Y luego por fin se van Jacob y todos sus hijos a Egipto, y a su gran sorpresa encontraron a José reinando sobre Egipto. Y él les abrió, voy a decir, refugio. Él les abrió un lugar para que ya no pereciesen debido al gran hambre que hubo, sino que tuviesen salvación. Y él lo dijo, José dijo, mira, la neta es Dios me mandó por delante de ustedes para proveer una salvación. Y Dios lo mandó por delante. Y bueno, cuando ellos llegaron a Egipto, les gustó tanto que se quedaron. Y se quedaron largo rato. Se quedaron como 400 años en Egipto. ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener algunas visitas que llegaron y se quedaron 400 años? Nosotros ya, pues, después de 3 días que decimos, ¿no? Pero ahí lo dejamos. Pero ahí estaban ellos en Egipto por 400 años. Pero Dios no les había llamado a Egipto. Dios les había llamado a Canaán. Y eran tan cómodos ahí en Egipto que me imagino que la verdad es que ya no se querían ir. Como que Canaán, ¿cuál Canaán? Ay, pues ahí está Canaán, pero aquí estamos muy bien. Entonces eran muy cómodos. Pero ¿cuántos saben que Dios sabe incomodarnos? Y más cuando nos quiere cambiar de ubicación. Yo he estado en lugares en donde estoy sumamente feliz y digo, yo podría vivir aquí toda mi vida hasta morir aquí, y ya dentro del año como que viene un terremoto tras otro y luego, no sé, salen alacranes y tantas otras cosas, y de pronto ya no estoy cómodo y digo, Satanás, te reprendo, y entre más que le reprendo peor me va, y digo, pues ¿qué ondas? Pero es porque el Señor nos está preparando para hacer un cambio. ¿Está bien? Y entonces, pues ellos estaban cómodos, pero luego se levantó sobre Egipto un rey que no conoció a José. Y ese amigo no era buena gente, era mala gente. Y él esclavizó al pueblo de Egipto y luego los comenzó a afligir, y luego lo tiró los niños de los israelitas al río Nilo, y ellos llegaron a ser sumamente incómodos, a tal grado que comenzaron a orar y clamar a Dios, Señor, sácanos de aquí, ayúdanos. Y al fin de cuentas, cuando estaban desesperados, Dios les mandó un libertador. Se van a acordar de Moisés. Lo tiraron al río por mandato de Faraón, pero la hija de Faraón lo pescó del río. Y él encontró refugio en el palacio del mismo rey que había decretado su muerte. De todos modos, este Moisés crece ahí en el palacio de Faraón, y luego cuando tenía 40 años le entró la curiosidad de salir y visitar a sus hermanos los hebreos. Y cuando vio ahí a un egipcio que maltrataba a un israelita, intervino y mató al egipcio. Ya todo esto se convirtió en un escándalo y el pobre Moisés tuvo que huir de Egipto. Huyó y terminó en el desierto de Madián. Pero ahí Dios le dio gracia y favor con un hombre que se llamaba Jetro. Y entonces hasta Jetro le dio una hija, y ahí estaba Moisés por 40 años con este Jetro y con su mujer Zipora. Y ya estaba, pero luego Dios quiso cambiar las cosas. Y un día estaba Moisés ahí en el desierto apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, y cuando estaba ahí de pronto vio algo que nunca había visto antes. Vio una zarza que ardía, pero lo que nunca había visto fue esto: la zarza ardía, pero no se consumía. Y entonces pues él se acercó, y ¿será de gas o qué? ¿No? Y se acerca a la zarza que ardía para ver qué ondas,
Y Dios mismo le habló de la zarza, porque el fuego que estaba en la zarza no era un fuego natural, sino era la presencia de Dios. Y Dios le comenzó a hablar y dice: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en donde tú estás, tierra santa es. Y el hombre en sí se inclina hacia el suelo y adora. Y luego Dios se identifica: mira, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y yo he venido ahora para hacer esto, y además te voy a enviar a ti. Y en esto Moisés recibió un llamado, un mandato de parte de Dios, de irse de nuevo a Egipto y liberar a los israelitas, porque habían estado cómodos allá, pero ahora eran sumamente incómodos y querían salir, pero no tenían la fuerza ellos para lograrlo. Y entonces Dios les mandó un libertador, Moisés. Y sabemos la historia. Se va, platica con Faraón. Faraón se pone renuente. Dios manda 10 plagas y doblega a Faraón hasta el punto que dice: ya váyanse, ya lárganse, por favor, ya váyanse. Y no es que escaparon en la noche arrastrando su maleta. Los corrieron de Egipto, ¿entienden? Porque por causa de ellos plagas habían caído sobre todo el país. Ellos saben, cruzan el Mar Rojo. Luego llegan a un monte que se llamaba Sinaí. Dios había escogido a Abraham. Con Moisés liberó a Egipto. Pero estando al pie del monte, llegan y ¡fum! Dios desciende sobre el monte en fuego y en nube oscuro. Y Dios, al bajarse sobre el monte, su fin era esto: de ofrecerle a Israel su pacto. En otras palabras: mira, yo escogí a vuestro padre Abraham, yo ya los he liberado de Egipto, y entonces les quiero devolver a la tierra que yo les prometí, pero quiero hacer mi pacto con vosotros. Yo quiero ser vuestro único Dios y que vosotros seáis mi único pueblo. Y al fin de cuentas ellos captaron esto y dijeron que sí. Y entonces sabemos la historia, que ofrecieron sacrificios y tantas cosas y ratificaron un pacto de sangre entre Dios e Israel. Cuando esto ocurrió, después de ratificar el pacto, Dios le dijo a Moisés, 25 de Éxodo: sube a la montaña y te voy a dar las tabletas de la ley, porque Dios les había dado 10 mandamientos y los había escrito en 2 tabletas de piedra. Dice: sube, te voy a dar estos, ya en sí las tabletas de la ley, una copia para Dios, otro para el pueblo. Pero cuando tú lees la historia, Dios dice: sube, te voy a dar esto. Pero cuando lees la historia, lo que pasa es, por casi 15 capítulos, Dios está hablándoles del tabernáculo. Y Dios está diciendo: quiero que vosotros me hagáis un santuario, una morada, una habitación, en donde yo puedo literalmente habitar entre vosotros. ¿Por qué? Porque se había hecho un pacto. Y Dios del cielo, ya habiendo entrado en pacto con Israel, dice: yo no quiero estar muy distante, yo quiero estar muy de cerca. Y entonces los mandó a que fabricasen, que armasen un tabernáculo. Y se van a acordar que el lugar más adentro era el lugar santísimo. Y llegó el día, cuando terminaron todo, y llegó el día de la inauguración del tabernáculo. Y cuando ellos dedicaron el tabernáculo, la Biblia dice que la gloria de Dios descendió y llenó el tabernáculo, pero en especial al lugar santísimo. Y lo llenó tanto de que Moisés no podía ni entrar ni ministrar. Este tabernáculo era como la vivienda de Dios,
porque él estaba ya morando en medio de su pueblo, porque todos ellos vivían en tabernáculos. Ellos no tenían casas de madera, ni de tabique, ni de nada, sino estaban como en tiendas de campaña, en tiendas, ya. Entonces Dios dice, si ustedes están habitando en esto, yo también voy a habitar en uno igual. Pero en ese día la gloria de Dios descendió, o el Dios de gloria, mejor dicho, descendió y llenó el tabernáculo, y ahí estaban ellos, entiendan, con Dios en medio. Por 40 años dieron vuelta en el desierto por su rebelión, pero al fin de cuentas llegó en sí la terminación de este castigo. Cruzaron el río Jordán, liderado por Josué, y ellos por fin volvieron a entrar a la tierra de Canaán, la tierra que Dios les había prometido. Y ellos entraron, y a filo de espada ellos lograron conquistar a la tierra. Y cuando ellos entraron, pues llevaron el tabernáculo con ellos. Y ellos entraron y establecieron el tabernáculo en un lugar que se llamaba Silo. Y ahí estaba en sí el tabernáculo, en donde estaba la gloria de Dios entre ellos. Y ahí estaban ellos ahora en su tierra, y Dios en su tabernáculo entre ellos con su gloria. Pero luego, años después, pues pasaron por dificultades. En sí parece que el tabernáculo se desintegró por sus años de uso. Ya pasaron por muchas cosas. Y al fin de cuentas, cuando David llegó a ser rey de Israel, viendo él que realmente que el tabernáculo pues ya había pasado 400 años de uso, y pues ya le nació a David la idea de construir un templo permanente para Dios en Jerusalén. Y entonces pues ya primero trajo el arca a Jerusalén, la puso ahí en un tabernáculo, en una tienda de campaña. Pero la gran meta de David en todo esto era de construir un templo permanente, en donde Dios podría morar, habitar, en donde estaría su gloria. Y entonces David quería edificar el templo, pero por el hecho que había sido hombre de guerra y sangre, Dios no lo permitió a él, pero lo permitió a su hijo Salomón. A mi parecer, David trazó los planos del templo y los pasó a Salomón. David juntaba fondos, oro y plata y todo para construir el tabernáculo, el templo, y lo pasó a Salomón. Como que en un sentido la idea estaba en el corazón de David, pero su hijo Salomón ejecutó la idea, él lo hizo. Claro, estaba en su corazón también. Después de 7 años de trabajos arduos, ellos terminaron el templo. Y la Biblia nos dice que cuando ellos terminaron de construir el templo y que lo dedicaron, dice que cuando hicieron esto, de pronto la gloria de Dios vino y llenó al templo a tal grado que los sacerdotes ni pudieron entrar para ministrar, porque la gloria de Dios así fue de intensa. Y entonces la gloria de Dios se encontraba en el tabernáculo. Pero luego cuando avanzaron y pusieron ahí el templo permanente, ahí estaba la gloria de Dios. ¿Están conmigo hasta ahora? Porque el templo era la casa de Dios, ahí habitaba Dios, su gloria estaba manifiesta allá. Lamentablemente, después de Salomón, el reino se rajó en 2 partes. Y muy en buena parte por el pecado de Salomón mismo. Entonces 10 tribus al norte sin templo. Construyeron una imitación ahí en Samaria, pero no era. Y luego en el sur, el templo de Jerusalén, y ahí estaba Dios y su gloria. Pero lamentablemente, digan conmigo lamentablemente,
Con el paso de los años, los reyes de Judá comenzaron a usar el templo del Señor como un templo para sus ídolos. Y comenzaron a cometer toda clase de barbaridad y atrocidad ahí en el templo. Y al fin de cuentas Dios les comenzó a advertir: si ustedes siguen, yo voy a abandonar esta ciudad y voy a abandonar el templo, y al fin de cuentas todo va a ser destruido y hasta ustedes se van a volver a Babilonia. Porque de ahí por allá había venido Abraham. Y entonces el pueblo no escuchó. Y no tengo el capítulo presente, pero es más o menos el 11, el 12, ahí en Ezequiel, en donde Ezequiel, estando en Babilonia, tiene una visión y ve que la gloria de Dios se va apartando del templo en Jerusalén. Y al fin de cuentas la gloria se apartó, y con esto vinieron los babilonios con Nabucodonosor y destruyeron a la ciudad y destruyeron al templo y dejaron todo en ruinas por allá, y el pueblo en exilio. Por 70 años se quedaron en exilio. Por 70 años la ciudad estaba en ruinas. Por 70 años ni había templo. Y el pueblo de Israel esparcido por todos lados. Pero, digan conmigo, pero, después de haberles juzgado tan severamente por su pecado, llegó el momento cuando ya pasaron de juicio a misericordia. Y Dios dice: ok, ya en sí han sido juzgados, han aprendido. Y entonces dio un decreto por la boca de otro rey, Ciro, quien acabó con Nabucodonosor. Y al fin de cuentas ahora Ciro, y el rey de Persia, da un decreto y dice que todas las naciones pueden volver a sus tierras natales, y entre estos ya dio lugar a los judíos a que pudieron regresar a Jerusalén. Y no solo que pudieron regresar a Jerusalén, sino que pudieran volver a construir, levantar, edificar el templo de Dios. El primer grupo que regresó de Babilonia, con un hombre que se llamaba Sesbazar. El primer grupo, cuando ellos regresaron, la primera cosa que hicieron al llegar a Jerusalén, en todas sus ruinas, la primera cosa que hicieron fue esto: volvieron a levantar el altar de sacrificios, el lugar en donde el pueblo sacrificaba a Dios. Y yo digo, ¿por qué primero el altar? Porque ellos tenían 70 años de pecado acumulado sobre su cabeza que no habían podido expiar o quitar. Entonces ellos dijeron: lo primero que tenemos que hacer es levantar un altar, levantar sacrificios con la finalidad de expiar nuestro pecado y quitar esta barrera, quitar este velo que está entre Dios y nosotros. O en otras palabras, necesitamos volver a conectarnos con Dios, porque el altar era el punto de conexión en donde se conectaban con Dios. Y si no me creen, voy a decir que el altar en el Nuevo Testamento es representado por la cruz. Y la cruz en sí es el punto de conexión entre Dios y los hombres. Y no hay otro punto de conexión, solo es la cruz. Entonces ellos ahí levantaron un altar y comenzaron a echar los fundamentos del templo. Pero vinieron dificultades, vinieron aflicciones, vinieron agresiones de parte de las naciones que estaban a su alrededor. Y aunque ellos habían iniciado con un fin de no solo poner el altar, sino al fin de cuentas de levantar todo un nuevo templo, y tenían permiso y hasta fondos para hacerlo, a pesar de todo esto, se agüitaron.
se desanimaron. Y habían empezado bien, pero luego entró el desánimo y al fin de cuentas dejaron de trabajar. Se distrajeron, comenzaron a mirar a otras cosas. En el capítulo 1 encontramos algo aquí. Versículo 1 del capítulo 1 dice: y en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ellos, después de empezar bien, se desanimaron y al fin de cuentas justificaron esta demora o desánimo diciendo: ¿sabe qué? Es una buena idea, pero no es el tiempo. Hay otras cosas más importantes ahorita. Y cuando logramos estas otras cosas más importantes, pues ya vamos a poder dedicarnos de nuevo a la tarea de edificar la casa. Versículo 3 dice: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. En otras palabras dijeron: ya no es el tiempo. Y se dedicaron a lo suyo. Se dedicaron a levantar sus propias casas, y dice aquí artesonadas. Y al fin de cuentas lo que pasó es esto: la casa de Dios ya no era la prioridad. La casa de Dios ya ocupaba el segundo lugar, ya no el primer lugar. Debiera haber ocupado el primer lugar, pero ellos lo relegaron a lo que era el segundo lugar y justificaron esto diciendo: pues no es tiempo, otro día, otro momento va a ser el tiempo. Y entonces versículo 3 dice: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Piénsalo bien, a ver si están razonando bien. ¿En verdad es correcto a poner el hombre antes que Dios? ¿En verdad conviene de poner las cosas de Dios en el segundo lugar y las cosas humanas en el primer lugar? Piénsalo, medítalo. ¿Es correcto, es sabio, es prudente esto? Y entonces versículo 5 dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Y luego dice esto: sembráis mucho y recoges poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Qué está diciendo? Ustedes han puesto a sí mismos en el primer lugar y no les ha ido bien. ¿Qué dice Jesús? Busca primeramente ¿qué? El reino de Dios y justicia, su justicia, y todas estas cosas os vendrán de añadidura. Pero ellos no estaban practicando lo que Jesús un día iba a decir. Ellos estaban buscando primeramente lo suyo y después lo de Dios. Pero el principio bíblico es esto: cuando buscamos primeramente las cosas de Dios, pues todas las demás cosas vienen como añadidura a nosotros. Dios nos bendice porque dice: da, dice, os dará. Pero al fin de cuentas ellos no estaban haciendo esto, sino estaban poniendo lo suyo primero, y debido a esto estaban escaseando por todos lados. Versículo 7: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Otra vez les dice: meditad sobre vuestros caminos. Piénsalo, ya pongan las pilas, piénsalo. Dice: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Pondrá en ella así mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. En otras palabras está diciendo: lo tienen al revés.
Piénsenlo. Hay que cambiar. En vez de tener a sus casas primero y la mía después, dice, más vale que pongan la mía primero y la suya después. Y si hacen esto, las cosas van a cambiar. Versículo 9 dice, buscáis mucho y halláis poco, y encierráis en casa y yo lo disiparé en un ejército. ¿Por qué? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, la tierra detuvo sus frutos, y llamé a la sequía, etc. Y cuando el Señor les dijo esto, le dijo, meditad, pensad en sus caminos, reconsideran lo que están haciendo. El versículo 13 nos dice esto, o el versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo. ¿Qué pasó? Y oyó la voz de Jehová. En otras palabras, las palabras de Dios les llegaron, oyeron, consideraron, pensaron y dijeron, wow, el Señor nos está hablando y lo que está hablando es cierto. Y dice aquí que oyeron en sí. Versículo 12, oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y al oír estas palabras, dice, y temió el pueblo delante de Dios. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros. ¿En qué sentido? Ellos ya estaban arrepintiéndose, estaban captando la idea. Lo hemos regado, ya nos pusimos primero y Dios después. Él ahora nos está hablando diciendo, por eso andamos tan pobres y tan necesitados. Él nos está diciendo que hay que volver a considerar nuestros caminos y de ponerle a Él primero. Y cuando ellos oyeron y meditaron y captaron, cambiaron, dice la Escritura. Y cuando ellos cambiaron de parecer y llegaron al punto de decir, vamos a cambiar, vamos a poner a Dios primero, vamos a volver a levantar el templo, Dios les dice, yo estoy con vosotros, dice Dios. Yo estoy con vosotros, ¿para qué? Para levantar y edificar el templo de Dios. Porque cuando nos arrepentimos y nos alineamos con Dios, pues siempre su promesa es, yo estoy contigo. ¿Entiendan? Y este quiere decir que más que solo un espectador, observador, está diciendo, yo estoy con vosotros para colaborar con ustedes, para ayudarles, vamos a trabajar juntos, etcétera, y vamos a levantar la obra. Es por eso lo que decía al inicio de la reunión. El Señor puede decir, yo estoy con vosotros, oh Genezaret, y es obvio que Dios está con ustedes, pero es porque ustedes están con Él. Entiendan. Y cuando ya estamos con Él y Él está con nosotros y estamos colaborando en sus propósitos, todo el cielo se abra, toda la gloria de Dios viene y grandes cosas sucedan. Y Él dice, yo estoy con vosotros. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos de Dios. Dios los despertó. Habían estado dormidos, haciendo lo suyo. Y Dios les mandó palabra para despertarles. Y cuando Dios los despertó, se arrepintieron y pusieron las cosas en orden y comenzaron a hacer bien las cosas. Y dice aquí que vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos de Dios. Como que se arrepintieron y dijeron, mira, pintar esta pared en la casa
no es tan importante como pintar pared ahí en el templo. Echar este piso aquí en mi casa puede esperar. Más vale echar piso en la casa de Dios. Y cambiaron sus prioridades. Pusieron las cosas de Dios primero. Y ya sabemos que cuando uno hace esto y pone las cosas de Dios primero, de pronto se presenta Dios y grandes cosas suceden. Ellos habían estado dormidos. El que está dormido pone a sí mismo en el primer lugar. Y este es el sueño que cayó sobre toda la raza cuando Adán y Eva pecaron. Se olvidaron de Dios, se fijaron en sí mismo y cayeron en un estupor espiritual. Pero Dios siempre viene para despertarnos a sus propósitos. Vivimos por los despertamientos de Dios. Porque si Dios no nos despierta, no nos despertamos. ¿Entienden? Y entonces si Él viene a despertarnos, al fin de cuentas es en su gracia y en su amor que Él lo hace. Porque somos muy prestos como las 10 vírgenes a dormir, mientras tanto que estamos esperando al novio. Pero gracias a Dios que Él viene y nos despierta. Y entonces ellos se despertaron y dijeron, ¿qué hacemos? Hemos dicho que no es el tiempo, pero es el tiempo. Siempre ha sido el tiempo. Nada más nos engañamos creyendo que no era el tiempo. Sí es el tiempo. El tiempo es ahora. Y se despertaron y se arrepintieron, comenzaron a trabajar y terminaron el templo. Capítulo 2. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, al resto del pueblo, diciendo: fíjense, ya en sí lo han terminado. Y ahora Dios les quiere decir algo. Dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la ves ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? La primera pregunta es: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Ya 70 años en el exilio y se volvieron. Si hubiesen algunas personas ahí de 80, de 90, de 100 años, ellos habrían visto la casa primera. Y la casa primera era la casa que Salomón había construido. Y en sí la casa, el templo de Salomón, era una obra gloriosa, reconocida en todo el mundo por su gloria, y que Dios ahí estaba. Y él dice: ¿quiénes entre vosotros hayan visto la primera casa? Puede ser que había un anciano o dos que levantaron la mano, pero la gran mayoría no. Y dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Y luego les hace una pregunta: ¿y cómo la ves ahora? Y la respuesta es esta: ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Porque la verdad es, aunque ellos se arrepintieron y construyeron lo mejor que pudieran construir, la verdad es que no se comparaba con lo que Salomón había edificado. Y me hago la pregunta si esto no produjo tristeza entre ellos, o hasta algunos un desprecio, o algunos otros. ¿Y qué hacemos? Porque nunca vamos a igualar lo que era la gloria de la casa primera. Y ahí estaban ellos en medio de todos sus enemigos, haciendo lo mejor que pudieron, pero al fin de cuentas cayó corto el asunto. Luego el versículo 4 dice: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Dice: pueblo todo de la tierra, dice Jehová,
y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová. Está diciendo, no se desanimen, siguen trabajando, no vayan a hacer comparaciones. Adelante, adelante, adelante. Dice él, versículo 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Yo estoy con ustedes. Puede ser que ven la casa un poco pobre, pero la neta es, yo estoy entre vosotros igual cuando los saqué de Egipto. Entonces sigan. Y dice, versículo 6. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones. ¿Y luego qué? Y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y luego dice el texto, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar. Si leemos la historia, cuando Moisés dedicó el tabernáculo, vino la gloria de Dios y lo llenó. Cuando Salomón dedicó el templo, vino la gloria de Dios y llenó el tabernáculo o el templo, a tal grado que los sacerdotes no pudieron entrar. Pero ¿saben ustedes algo? Cuando ellos construyeron el templo, ya después de venir de Babilonia, ellos construyeron el templo y lo dedicaron. Pero ¿saben ustedes algo? No cayó la gloria. La gloria no vino para llenar el templo, ni tenían el arca del pacto. Pusieron ahí nomás una piedra en donde el arca de pacto debiera haber estado. Y al fin de cuentas ellos estaban con el incógnito, que ya edificamos el templo lo mejor que pudimos, pero no cayó la gloria. Dios nos dijo, nos encomendó, nos animó, nos ayudó, pero su gloria no ha venido. ¿Será que se aprueba de la casa? ¿Será que está contento? Dice que sí, pero su gloria no ha venido. Sin embargo, Él nos ha dicho que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Él nos está diciendo que esta casa que hemos construido, que no se compara, y hasta en donde el momento no ha venido la gloria de Dios, Él nos ha dicho que esta casa, al fin de cuentas, la gloria de esta casa postrera sería mayor que la primera. Y están mirando todo esto y dicen, ¿y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo es que la gloria de la casa postrera va a ser mayor que la primera? Ellos construyeron el templo. Y a lo largo de los años, eran 400 años, entienden, ya esperando entre testamentos. Y ellos hicieron sus mejoríos al templo. Y los macabeos en sí volvieron a tomar el templo de las manos de los sirios griegos. Y ellos también ampliaron y construyeron. Y al fin de cuentas vino Herodes. Y Herodes en sí, para agradar a los judíos, invirtió un montón de dinero allá, con el fin de mejorar el templo y de cambiar el templo y agradar al pueblo judío. Pero ahí estaban. Y cuando dedicaron lo que hizo Herodes, cuando hicieron lo que hicieron los macabeos, todo esto, a pesar de todo, no caía nada del cielo. Sin embargo, la promesa era que la gloria de la casa postrera iba a ser mayor que la casa primera. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En qué manera? Yo creo que encontramos esto aquí, unos versículos por atrás.
El versículo 7 dice: y haré temblar a todas las naciones. ¿Y luego qué? Y vendrá el deseado de todas las naciones. Y en aquel entonces llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Una pregunta para todos ustedes: ¿quién es el deseado de todas las naciones? Jesús es el deseado de todas las naciones. Y Dios les dijo que la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Pero ¿cuándo se iba a cumplir esto? Cuando viniere el deseado de las naciones. ¿Cuándo vino el deseado de las naciones al templo de Dios? Pues ya viene en sí el Hijo de Dios del cielo. Nace de la Virgen María. Y la Biblia dice: el Verbo fue hecho carne y habitó, tabernaculizó entre nosotros. Y Jesús mismo es la gloria de Dios. Y entonces, cuando Jesús llega al templo, hace un azote, limpia el templo, echa todos por fuera, lo hace vez tras vez, y él llega al templo. ¿Realmente qué estaba pasando? El deseado de las naciones estaba llegando, y lo que estaba pasando es que aquel quien iba a ser la gloria de la casa postrera estaba llegando al templo. Porque en sí, en el tabernáculo y en sí, en el templo, en sí cayó lo que algunos llaman la Shekinah o la Shekinah, como gustas. Pero al fin de cuentas, la presencia de Dios, y llenó el templo. Pero en los tiempos de Jesús, la gloria de Dios llegó ahí caminando. Llegó sobre un asno y llegó al templo de Dios. Y les quiero decir algo: cuando Jesús, el Hijo eterno de Dios, entraba en el templo, en este momento la gloria de la casa postrera llegó a ser mayor que la primera, porque Él, encarnado en medio de ellos, fue más glorioso que todo lo que sucedió en el tabernáculo y todo lo que sucedió en el templo. ¿Me estoy explicando muy bien? Y entonces se cumplió. Ellos están diciendo: ¿este templo qué? Pero les voy a hacer una pregunta: ¿qué es más importante? ¿El vaso de barro o el tesoro que está en el vaso de barro? El templo es el templo. Lo más importante es la gloria. ¿Entienden? Y Jesús llegó allá, y por eso tal templo en sí, su gloria era postrera, era mayor que la primera. Pero ahora vamos a caminar un poco más. Se van a acordar que Jesús llegó y Él era el Hijo de Dios, la gloria de Dios. ¿Y qué hicieron con Él? Lo crucificaron. Pero el tercer día, ¿qué? Resucitó. ¿Pero por qué lo crucificaron? Pues claro, porque lo odiaban. Pero Él fue crucificado por la sabiduría de Dios, porque cuando Él fue crucificado, Él fue sacrificado. Y Él en sí entregó su vida en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios, y derramó su sangre, óiganme muy bien, para lo que es la expiación de nuestros pecados, para que podamos ser perdonados. Pero habiendo muerto en la cruz, lo entierran. Y el tercer día, ¿qué? Se levanta de los muertos, aparece a los discípulos ya por 40 días, y después se va al cielo.
se sentó ahí a la diestra del Padre hace 2000 años y ahí está Él todavía. Pero ahora, hoy en día, se van a acordar después de que crucificaron a Jesús, eran 40 años después, vinieron los romanos, destruyeron a Jerusalén y destruyeron al templo. Y de pronto el pueblo judío ya no tenía templo otra vez. Pero les hago una pregunta. Aunque ya no existe un templo en Jerusalén, ¿aún existe un templo de Dios? Sí. ¿Quién es? ¿Cómo es? Bueno, Jesús es la piedra principal de ángulo. ¿Y todos nosotros qué somos? Piedras vivas, sobreedificadas sobre Él. Y ahora nosotros somos el templo de Dios, la habitación de Dios por el Espíritu Santo. Mis hermanos, Cristo en sí derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, pero también derramó su sangre para purificarnos, para que al fin de cuentas pudiésemos ser la habitación de Dios. Y ahora al fin de cuentas, hablando de la gloria de la casa postrera, se me hace que la casa postrera hoy en día es la iglesia, que está fundamentada sobre Jesús. Y yo les hago una pregunta. Cayó la gloria cuando dedicaron el tabernáculo. Cayó la gloria cuando dedicaron el templo. Y cayó la gloria en el día de Pentecostés. Porque Cristo ascendió a la diestra, el templo ya estaba armado y al fin de cuentas desciende en sí lo que es la gloria de Dios. Pero óiganme muy bien, todos nosotros colectivamente, con todos los demás creyentes en el mundo, somos el templo de Dios. Y es interesante ver que el templo todavía está bajo construcción. Aunque ha sido dedicado y la gloria de Dios ha venido a habitar en la iglesia, aún se va extendiendo porque cada día Dios agrega nuevas piedras vivas a lo que es su iglesia y sigue extendiendo este templo. Y ahora el templo se extiende a cubrir todo lo que es la tierra. Y la gloria del Señor cubre la tierra como las aguas cubren el mar, ¿entiendan? Y al fin de cuentas este templo va creciendo y la gloria de Dios está en la iglesia. Ahora, por otro lado, no somos tú y yo individualmente, no somos templos de Dios, templos del Espíritu Santo. Yo les voy a decir algo que no van a creer. Si la gloria de la casa postrera es mayor que la primera, la gloria de su presencia en nosotros es mayor que la gloria que estaba en el templo o en el tabernáculo. Esto nos cuesta trabajo creer, pero es Cristo en vosotros, dice Pablo, la esperanza de gloria. Y claro, es una gloria venidera, pero también Cristo en nosotros trae gloria. Tenemos que entender que somos los templos de Dios. Su presencia habita, radica, mora, está en nosotros. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Qué tan rica es su gloria en nosotros? ¿Qué tan rica? ¿Qué tan gloriosa? ¿Qué tan inmensa? ¿Qué tan hermosa? Y al fin de cuentas, yo digo, Señor, abre nuestros ojos para que pudiésemos comenzar a ver lo que es la gloria inmensa, eterna, tuya, que está en nosotros. Porque muchas veces miramos a nuestras vidas y decimos, bueno, yo soy un vaso de barro, pero hay gloria. Y miramos a la iglesia y decimos, bueno, es una colección de gentes. No, es el templo de Dios. Y hay gloria en lo que es el templo de Dios. Y todos los demás templos desaparecieron. Pero es la iglesia, el templo de Dios, que va a durar para
toda la eternidad. Y entonces, al fin de cuentas, ¿quiénes somos? El templo de Dios, ¿sí o no? Y Él habita en nosotros. Y ahora les voy a decir algo aún un poco más por allá. En el templo y el tabernáculo estaba el lugar santo y el lugar santísimo. ¿En dónde habitaba Dios? En el lugar santísimo. La palabra templo, que se traduce del hebreo al griego en la Septuaginta, el Antiguo Testamento en griego, la palabra que usaron ahí para el lugar santísimo, hieros. Cuando Pablo habla de la iglesia en el Nuevo Testamento y dice que somos el templo de Dios, la palabra es hieros. En otras palabras, Pablo está diciendo a la iglesia: ustedes no son el lugar santo, ustedes son el lugar santísimo. Ustedes son el lugar en donde mora, en donde habita Dios en toda su gloria. Ahora yo les estoy diciendo cosas y uno dice: pues hermano, yo no lo veo, yo no lo entiendo. ¿Será cierto? Esto solo revela algo, que necesitamos que Dios nos abra aún más los ojos a lo que es la gloria de Dios. Y fíjense lo que dice Pablo en 1 Corintios 3, 16. El que destruyere el templo de Dios, Dios a él le destruirá. En otras palabras, yo haré a la gente lo que hace en el templo. Entiendan. Y al fin de cuentas yo digo: wow, Dios pone mucho valor sobre su iglesia, pone mucho valor sobre su pueblo, porque somos su templo, el lugar en donde Él habita, en la tierra. Yo sé que Él es omnipresente, Él está en todos lugares, en todo momento. Sin embargo, como escogió el tabernáculo, el templo, para ser su morada, a nosotros nos ha escogido para ser su morada. El lugar, ¿qué? Santísimo. ¿Por qué tenía que ser santísimo? Porque el Dios santo iba a habitar allá. Yo les voy a decir algo: entre más sucio que esté nuestro corazón, más nos desensibilizamos a la presencia de Dios. Y entre más limpio que esté nuestro corazón, más sensibles somos a su presencia. Y entre más limpio el corazón, más cómodo se encuentra Dios adentro de nosotros. Y entre más sucio que esté nuestro corazón, más incómodo se pone Él. Porque al fin de cuentas, Él, quien es santo, quiere habitar en una morada santa. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y al fin de cuentas, la mejor manera de hacer brillar su presencia en nosotros es por santificar, limpiar y purificar a nuestros corazones. Porque si hacemos esto, de pronto ya se quita todo el mugre, todo lo que nos separa de Él, todo lo que oscurece su presencia. Y me hago la pregunta en ocasiones: si el mundo mira a la iglesia, pero no mira a la gloria que está en la iglesia, ¿por qué? ¿Por qué no ven la gloria? Bueno, puede haber una multitud de razones. El hombre está ciego. Puede ser que la iglesia puso en sí un almud sobre su luz. O puede ser que al fin de cuentas es como una ventana que, si está bien sucio, la luz que está dentro no puede brillar por afuera. Y yo digo en ocasiones, si el mundo no ve la gloria en la iglesia, ¿será que las ventanas están sucias? Que el corazón nuestro es sucio y esto no permite el reflejo de la gloria de Dios en nosotros. Por otro lado, en una iglesia verdaderamente santa, yo no estoy hablando de exterior, sino de interior. Ya cuando hay una iglesia con un corazón limpio y puro,
Dios está en medio. Y la gente entra de la calle y dicen, vaya, ¿a dónde he llegado? ¿Qué siento aquí? Ay, siento algo que no sé qué es. La casa postrera, su gloria, es mucho mayor que la casa primera, el Antiguo Testamento. Porque ahora todo ha cambiado. Jesús es el fundamento, tú y yo las piedras vivas. Él aquí está en medio de nosotros. Y es una gloria que en un sentido solo el cielo ve, pero a la vez es una gloria que se palpa y se entiende. Y al fin de cuentas, ¿qué queremos? Pues que se aumente más esta gloria entre nosotros. Y les voy a decir algo extraño. En un sentido, su gloria aquí está, y no puede ser más de lo que es. Él es Dios, ¿entienden? Y Él en toda su plenitud, toda su omnisciencia, toda su santidad, todo su amor, aquí está. Y tú dices, pero yo no lo veo. No, porque nuestros corazones muchas veces se han vuelto insensibles. Ya no lo vemos, ya no lo palpamos. Y somos como hombres ciegos mirando el sol, pero no vemos nada por ser ciegos. Pero si abrimos los ojos, de pronto vemos. Y yo creo en esta noche voy a terminar, pero creo que al Señor le gustaría venir a nosotros, a cada uno de nosotros. Creo que le gustaría abrir nuestros ojos espirituales a lo que es el templo de Dios, para que pudiésemos comenzar a tener otra idea, otro pensar. Porque algunos dicen, no, pues es nomás la iglesia, voy por allá cada domingo y punto, y ahí me sacan una lana y punto. Este no es gloria, es de rutina, es humano. Pero yo digo, si Dios está en nuestro medio y pudiésemos comenzar a ver y capturar esto, nuestro aprecio para la iglesia se aumentaría. Porque muchas veces somos como aquellos que dicen, pues vemos el templo, pero caray, no es nada. Pero el problema es que no es que la iglesia no es nada, es que no vemos lo que es la gloria de Dios en su templo y lo que Él ha construido. E imagínense si pudiera venir una revelación mayor de su gloria, la gloria de la casa postrera aquí entre nosotros. Si esta gloria se revelara en mayor grado, más vidas serían impactadas, más sanidades habrían, más liberaciones habrían, más conversiones habrían, más transformaciones habrían, porque somos transformados de gloria en gloria por la imagen del Señor. ¿Me explico? Entonces vamos a ponernos en pie. Voy a comenzar a ver la gloria de Dios. Pero no vamos a confundirnos y decir, bueno, yo quiero ver la gloria de Dios en finanzas y en salud y todo esto. No. Yo creo muchas veces ver la gloria de Dios es de ver el Dios de gloria. De ver el Dios de gloria. Y si podemos hacer un cambio de velocidades, ya no yo primero, sino Él. ¿Está el tecladista? ¿Aún vive? Que venga. Si podemos hacer este cambio, sí podemos edificar el templo de Dios. Pero yo no puedo ver la gloria del templo de Dios si yo soy primero. Solo si Él es primero. Y dice, meditad, considerad vuestros caminos, vuestra manera de pensar. Pero si luego decimos Él primero, podemos comenzar a construir el templo. Y aunque la gloria tarde, la gloria vendrá. Porque ya no es una nube, es una persona. Es el Hijo de Dios. Y Él viene para revelarse en nosotros. Y la realidad mayor, ¿saben ustedes cuál es? No es el templo, es la gloria que está en el templo. Yo no.
No somos nosotros la realidad mayor. Él es la realidad mayor. Y Él quiere revelarse aún más aquí entre nosotros. Pero tenemos que limpiar los cristales, las ventanas, quitar todo lo que estorba, todo lo que impide, todo lo que oscurece, para verle con mayores ojos abiertos. Vamos a orar. Y shatale botole batanda laki, shatala mandale kitanda likita. Y shadali tadi botoy, shadala mandale kishi, shitete kishatala kitay. Ambato shatati kishititi kitanda la bakata. Padre, te pido en el nombre de Jesús, en esta noche, ayúdanos a meditar en nuestros caminos, a meditar en nuestra manera de ser. Y Señor, de meditar en estas cosas y de cambiar nuestras prioridades. Señor, de cambiar las cosas para que al fin de cuentas que tú, tu templo, tu pueblo pueden ser primeros y nosotros en el segundo lugar. Padre, ayúdanos en verdad vivir para la gloria de Dios. Y Señor, si vamos a ser buscadores de la gloria, vamos a tener que cambiar posiciones contigo. De no creer que la gloria nos va a buscar a nosotros para ayudarnos, sino de buscar a la gloria en el sentido de morir a nosotros mismos y de vivir para ti en Cristo Jesús. Padre, ayúdanos por favor a meditar en nuestros caminos. Y si hubiera algún punto en nuestra vida en donde tú no eres preeminente, en donde tú no estás en el primer lugar, si existen estos puntos, ayúdanos en esta noche a arrepentirnos y, Señor, de hacer un cambio y de ponerte a ti en el primer lugar. Ayúdanos, oh Dios, a morir a nosotros mismos para poder vivir para ti. Padre, esta promesa de que la gloria de la casa postrera será mayor que la primera es una promesa increíble que comenzó a cumplirse cuando llegaba el deseado de las naciones al templo en Jerusalén. Y el deseado de las naciones, aquel que las naciones esperaban para traerles salvación, por fin llegó al templo en Jerusalén. Por fin la gloria mayor llegó a aquella casa. Y aunque llegó, lo crucificaron, pero Él resucitó. Y aunque aquel templo fue destruido, ya habías fundado tú otro templo previo a la destrucción de esa, la iglesia de Jesucristo. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, trae una revelación mayor de esta gloria a todos nosotros. Pero Padre, no solo una revelación, sino la realidad palpable de esta gloria a nuestras vidas. Dios, ven y ayúdanos, ven y ayúdanos. Nuestra mirada muchas veces está sobre el templo, y miramos al templo, y miramos a la iglesia, y miramos a las piedras vivas que parecen muertas en ocasiones. Y Padre, estamos mirando a este elemento y esta dimensión, pero no estamos mirando a la dimensión más alta. Padre, ayúdanos a ver algo, que la gloria de Dios no es una cosa, es una persona.
es el Dios de gloria. Y Padre, pido en el nombre de Jesús, ayúdanos a separar las cosas y de no estar buscando algo, sino de estar buscando a alguien. Y aquel que estamos buscando tiene título del deseado de las naciones. Padre, pon en nosotros un deseo profundo, sumamente profundo. Padre, un deseo consumidor en nosotros, un deseo que no nos suelta, un deseo que no nos deja. Pon en nosotros, Señor, un deseo para mirar y ver y caminar con el deseado de las naciones. Danos este deseo que las naciones tienen de ver a Dios, de ver a su Hijo, de ver a su salvación. Padre, pido por esta iglesia, Señor, que es templo de Dios. Trae, Padre, una mayor revelación de gloria aquí. Y Señor, se espera que en el avance de los años, que la gloria de la casa postrera aquí en este lugar sería mayor que la primera. Y Señor, yo sé que estamos pidiendo cosas difíciles como Eliseo. Estamos pidiendo una doble porción, pero se puede, se puede, se puede. Y Padre, envía una doble porción de la gloria de Dios a esta casa. Una doble porción de la gloria de Dios, del manto de Dios. Padre, manda una doble porción de gloria aquí, para que en verdad la gloria de la casa postrera puede ser mayor que la primera. How far will you